Adelante es todo un tema que pasa por diferentes posiciones que toman los agentes importantes tanto del empresariado y en diferentes sectores. Y lo otro es un poco lo que guarda relación con la infraestructura. Hoy día en la ciudad se ha armado bastante batahola respecto a algunas construcciones, de lo cierto, que están en boga. Ustedes Ujú. sobre eso deben tener también algunas posiciones como Cámara Chilena de la Construcción. Pero vayamos por partes. Ya, ¿tú eres de profesión? Ingeniero civil. Ingeniero civil. Yo estaba aquí festinando un poco con el tema de la ganadería porque viene de familia ganadero. Así es. Entonces uno siempre tiene esa concepción de que el hijo es ganadero se tiene que quedar trabajando en la ganadería. Entonces son ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, en fin. Pero él ha tomado el rumbo de ingeniería civil y ahí lo tenemos entonces presidiendo la Cámara Chilena de la Construcción. Estatuto. ¿Qué pasa con ello y cuál es la posición de ustedes en este momento? Mira, la verdad es que nosotros estamos expectantes respecto a esto, porque teníamos hasta hace muy poco el anuncio de que el estatuto iba a ser presentado al gobierno central para ser enviado después de eso al Congreso dentro del mes de marzo. Y teníamos la preocupación porque veíamos que el proceso no se había llevado adelante de la mejor manera. Estábamos de alguna manera poniendo la carreta delante de los bueyes al generar primero un conjunto de medidas para después ver cómo hacerlas servir para el desarrollo. Y por eso estamos felices de que el gobierno regional haya acogido el llamado que hicieron los distintos gremios a que le pongamos una pausa a esto y hagamos las cosas bien, las hagamos en conjunto y que se pueda incorporar toda la experiencia que tiene para aportar el sector Ujú. privado en la conformación de este nuevo estatuto para Magallanes. Se hizo una reunión con el Ceremi de Hacienda y su equipo de trabajo, más todos los gremios, el día 18 de marzo, en que el Ceremi expuso las medidas que el gobierno está proponiendo para este estatuto. Y quedamos en que tenemos que fijar un calendario de trabajo de aquí en adelante para tomarnos un tiempo, sea hasta diciembre de este año, hasta marzo del próximo año, lo que sea necesario, Ujú. para que podamos hacer un análisis en profundidad, no solo de estas medidas, sino que podamos partir poniendo esta vez los bueyes delante y la carreta atrás, es decir, juntarnos los distintos sectores y hacer la definición de cuál queremos que sea el futuro de desarrollo de la región de Magallanes. Porque si queremos proponer un conjunto de medidas que nos lleven hacia el desarrollo, primero tenemos que fijar ese objetivo Ujú. y después hacer el diseño de los instrumentos que sean más eficientes para lograr ese propósito. ¿Cómo no? Entonces, estamos expectantes ahora, tuvimos nuestra última reunión, que es la primera de este proceso, el día 18 de marzo, Ya. y estamos a la espera de que nos llamen de nuevo, ojalá en el más breve plazo, para que podamos darle a este trabajo la continuidad que se requiere y podamos hacer realmente un análisis bien profundo. Y ojalá no nos quedemos solo con lo que podamos aportar los distintos gremios y este equipo del gobierno, sino que ojalá pudiésemos incorporar análisis técnico incluso de mayor peso, por ejemplo, a través de pedir la asistencia de centros de estudios como son el CIEPLAN, Sí, CLAPES claro. UC, el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que nos puedan permitir hacer modelaciones de cómo se comportarían las medidas que se están proponiendo, o este set de medidas que está proponiendo el gobierno, cómo se hubiese comportado en los últimos 10 años si se hubiese estado aplicando. En el fondo, ponerle números al análisis más allá de las impresiones y de los deseos legítimos de las partes involucradas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esa es la expectativa que tenemos en este momento. Como te comentaba, estamos a la Ujú. espera del próximo llamado para que ojalá pudiéramos reunir esta comisión una vez al mes o lo que sea necesario. Después de cada reunión llevarnos todos tarea para la casa, llegar con nuevos aportes a la siguiente y así irle dando forma a lo que queremos sea el futuro de nuestra región y a cuáles tienen que ser los pasos concretos para después ir materializando ese futuro. Sin duda alguna. Que no es una materia poca, fíjate, porque si uno quisiera un poco observar cuál sería y para dónde apuntaría ese futuro de Magallanes, cuál sería el ideal. Entonces se juntan varias voces y por Dios que cuesta de repente aunar criterios, ¿ah? Exactamente, pero es importantísimo que lo hagamos efectivamente entre Ujú. todos, con una participación real, porque Claro, esto no puede imponerlo un sector al resto de la ciudad, al resto de la comunidad, y no solo ciudades, uno estamos puede, hablando de la región. uno puede poner ideas, claro, en esta lluvia de ideas, por así decirlo, esto es lo que nosotros proponemos, pero eso hay que enriquecerlo. Exactamente. Hay que enriquecerlo porque nosotros hemos sido una economía que históricamente ha dependido casi exclusivamente del petróleo en los grandes números, con algún aporte de la ganadería,
Actualmente se está desarrollando con bastante fuerza el turismo. Vemos que el petróleo viene de caída Ujú. y tenemos otros sectores que perfectamente podríamos pensar en explorar. La acuicultura, Sí, la claro. pesca también tienen un cierto grado de desarrollo, pero perfectamente podríamos estar pensando en cosas que hasta el momento no se nos han ocurrido. Quizás pensar, por ejemplo, en la fabricación de algunos productos a partir de lo que tenemos acá en la región que sean de un valor intrínseco tan alto que el costo de flete para despacharlo a los centros de consumo sea irrelevante. ¿Qué le parecería, por ejemplo, que las correas de cuero de los relojes Rolex sean hechas con cueros magallánicos? Ah, sí, claro. ¿Ah? Exacto. Que billeteras de las mejores marcas sean hechos con el cuero de nuestras ovejas o de los vacunos que tenemos aquí en la región. Exacto. Y así podemos pensar en muchas otras cosas. Eh, la población de todo el mundo está envejeciendo. Así es. Entonces, la industria de los cruceros está creciendo fuertemente porque es una forma de recreación que se adapta muy bien a las necesidades de esta gente que a estas alturas tiene harto tiempo, mayoría de ellos jubilados, tienen Ujú. buen poder adquisitivo, entonces toman estos cruceros de los cuales estamos recibiendo, serán entre Sí. 30 y En la 50 por temporada. temporada. Mm. ¿Por qué no pueden ser 200? ¿Qué es lo que necesitamos en Punta Arenas para que nos transformemos en una ciudad de turismo atractiva para los cruceros? Cuando están en temporada veraniega en el hemisferio norte, nosotros estamos en invierno. Cuando ellos están en invierno, nosotros estamos en verano. Entonces, podríamos tener perfectamente 6 meses del año en que, ¿cuáles son las alternativas para los cruceros en nuestra temporada de verano a nivel mundial? Ujú. El hemisferio sur. ¿Y qué tenemos en el hemisferio sur? Tenemos Sudamérica, nuestra Patagonia, por otro lado está África, tremendos problemas de seguridad, esta gente busca Sí, sí, lugares claro. seguros, Sí, pues. y Oceanía, son las alternativas que hay. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos ser los que una mayor cuota capturen con todas las bellezas escénicas que tenemos en la región? Pero ¿qué problema tenemos? Traemos un crucero acá y ni siquiera puede atracar al muelle. Tienen que andar 500 metros, 1 kilómetro en bote desde el crucero al muelle, a veces con condiciones No climáticas favorable. súper Claro. desfavorables. Entonces, ¿qué incentivo le estamos dando a que se queden acá en la región? Eh, Estamos agrandando el muelle Mardones. Se hizo la licitación para reforzarlo para que pueda atracar un crucero ahí. Pero Mm. ¿cuántos se nos juntan en la bahía hoy en día? Es frecuente ver a dos de ellos al mismo Sí, tiempo. sí, sí, A sí, veces hay sí. hasta tres, con 30, 40 recaladas. Cuando lleguemos a 200, ¿dónde los vamos a meter? No sacamos nada con tener un muelle solamente para uno. Entonces Exactamente. tenemos tremendos desafíos que tenemos que ponerlos sobre la mesa, pensar hacia dónde queremos desarrollar nuestra región. Si a esta gente de los cruceros nosotros les damos posibilidades de actividad por el día, Ujú. no solo el Fuerte Bulnes, desarrollar otro pool de actividades que puedan ser atractivas para tener una buena rotación, una buena gastronomía, que tengan donde pasar a servirse un café. La apertura del Paso Quirque, Ujú. tendríamos que pensar en dimensionarla como para que los cruceros ojalá puedan entrar hasta cerca de Natales, porque de ahí perfectamente podrían pensar en hacer una excursión por el día también a Torres del Paine, Ujú. nada menos que la octava maravilla del mundo. Exacto. Entonces hay tantas cosas que tenemos que pensar cómo queremos ver a nuestra región funcionando en los próximos 50 años para que a partir de esa visión veamos primero cuáles son las brechas de infraestructura que tenemos que subsanar y después, según eso que queremos hacer, cuáles son los instrumentos específicos de incentivo a la Claro. inversión para que las iniciativas se puedan concretar y seamos capaces de proveer esa oferta de productos y servicios que son los que nosotros pensamos que están en Magallanes en 30, en 40 años más. ¿Cómo no? Bueno, todo un, a ver, todo muy atractivo en eso que estás contando y me hace recordar lo mismo que conversábamos con el diputado Morano que se fue cuando tú ibas ingresando aquí a nuestro estudio, Jan. Porque en el fondo uno dice, hoy día hay una corporación de Magallanes, Corporación Magallanes, que se anunció el año pasado cuando estuvo la presidenta que está trabajando, pero yo me acordaba de la otra corporación que daba pie y pábulo para hacer todos aquellos desarrollos importantes. Aquí tuvimos empresas de textil, por ejemplo, que la Ujú, misma lana que procesaba la ganadera, o sea, la lanera austral en ese ujú, tiempo, esos subproductos, la lana se pasaba y se crearon empresas textiles, empresas lecheras, lácteos.
Entonces, cuando tú me dices, me hablas de las correas, me hablas de desarrollo que podemos tener con el tema de las billeteras, crear a partir de los cueros y muchas otras variables más, a sazón de aquellas leyes de excepción que nos favorecen en ese aspecto y crear estas corporaciones, no solamente en el papel y en las cosas que uno puede salvar, sino en la práctica. Hay mucho paño que cortar respecto a estas materias. Pero vamos a otro asunto que también les convoca mucho a ustedes. Esperamos que con el estatuto se siga avanzando y tengamos el día de mañana luces concretas. Y en el otro tema que también ustedes están trabajando y fuertemente es en el de infraestructura. ¿Qué ciudad queremos para Punta Arenas? Pero yo creo que también todo esto pasa, y el crecimiento que puede tener la comuna, pasa por el tema del plan regulador. Un plan regulador que va de aquí para allá, desde Contraloría al CORE, Contraloría, la municipalidad expectante, porque el día que salga y se apruebe definitivamente este plan regulador, ya va a quedar obsoleto porque se han pasado tantos años. Entonces, para poder ver cómo hacemos esta ciudad, cuál va a ser la infraestructura que queremos para Punta Arenas. Mira, o sea, antes de pasar al tema de Sí, infraestructura, me sí. gustaría tocar, ya que tocaste el tema de la corporación Sí, para Magallanes. Yo creo que estamos en una coyuntura en este momento que ofrece una tremenda oportunidad. ya, Eh, este espacio de cooperación público-privada que se acaba de generar con el objetivo de llegar a una buena creación del Estatuto para Magallanes es algo que perfectamente podríamos mantener en el tiempo y sería muy bueno que lo hiciéramos. Y esa es la forma en que yo visualizo una corporación de desarrollo. Más que la creación de una empresa estatal que se dedique a fabricar cosas, el crear un consejo o una corporación en que participen en conjunto los actores del gobierno de turno con los gremios empresariales, con los distintos actores sociales que tienen una presencia más permanente que un gobierno de 4 años cómo no. y que estén conjuntamente y permanentemente haciendo esta creación de la visión de futuro y el seguimiento del proceso de desarrollo. Ya, cómo no. Así es como yo entiendo una corporación para el desarrollo de la región y que perfectamente es algo que podría replicarse en muchas otras regiones también. Ya, Más que en la creación de una empresa estatal, en la creación de una instancia de cooperación permanente entre el sector público, el sector privado y la población para ver cómo vamos con nuestro plan de desarrollo, qué medidas estamos haciendo y que esta misma corporación tenga también cierta capacidad de administración de recursos como para tomar decisiones respecto de qué sectores potenciar, etcétera. ¿Mm? claro. Ahora, volviendo a lo que me preguntabas respecto de la infraestructura y del plano regulador. Bueno, efectivamente, el plano regulador es un tema y los procesos en general a nivel nacional para elaboración de planos reguladores son desastrosos en cuanto a los plazos que resultan. No es un problema solamente nuestro aquí en Magallanes. Sí, sí. A nivel de todo Chile pasa Sí, lo mismo. pasa. Se demora mucho para iniciar 5, 6 años. un Sí, proceso de remodelación o de renovación de plano regulador. El proceso mismo dura tanto que, como bien decías tú, en el momento en que se publica y ya y es se ley, aprueba, sí. está totalmente obsoleto. Entonces tenemos que pensar definitivamente como país en reformular completamente lo que son estos procesos de determinación de instrumentos de planificación territorial para poder hacerlos más ágiles y ponerlos acorde a los nuevos tiempos y que sean capaces de ir evolucionando de la misma forma en que van evolucionando las ciudades. ¿Mm? Y respecto de las necesidades de infraestructura, bueno, en nuestra región tenemos unas carencias que son realmente brutales en cuanto a infraestructura. Es paupérrimo lo que tenemos nosotros. Si nosotros quisiéramos ponerle números para explicarlo con cifras claras, en cuanto a vialidad, en la región de Magallanes tenemos 2,6 kilómetros de caminos por cada 100 kilómetros cuadrados de territorio. Esa es nuestra densidad vial. Ya. A nivel nacional es 10,3. Hay 10,3 kilómetros de camino por cada 100 kilómetros cuadrados de territorio. En Noruega tienen 24. Nosotros tenemos 2,6, Noruega tiene 24, 10 veces más que nosotros. Pensemos en un detalle, Noruega tiene una geomorfología muy parecida a la nuestra. No tiene condiciones naturales del entorno más amigables que las nuestras para hacer caminos.
está a una latitud más alta. Eso significa que tienen incluso un clima más severo que el nuestro. Más cerca del Ártico, en este caso. Exactamente. Además es un país independiente. Ellos no reciben aportes de un gobierno de otro lado para construir su infraestructura, como si es el caso de la región de Magallanes, que recibe todo el aporte del gobierno central. Entonces, ¿en qué estamos que nosotros tenemos apenas 2,6 kilómetros de camino por cada 100 kilómetros cuadrados de territorio y ellos tienen 26? 10 veces más que nosotros, 24, perdón, casi 10 veces más que nosotros. Eso significa 10 veces más acceso a tu propio territorio. Por lo mismo, 10 veces más capacidad de control de tu territorio, de ejercicio de la soberanía. Son 10 veces más facilidades para poner los servicios y los derechos sociales al alcance de las personas que viven en los lugares aislados. 10 veces más facilidades logísticas para el emprendimiento. El Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, nosotros lo hemos dicho con todas sus letras, es un tremendo proyecto por la envergadura que tiene. Mucho más grande que lo que se había hecho en las últimas 5 décadas en Magallanes. Y cuando esté terminado, vamos a haber pasado de 2,6 a 2,9. Porque contempla solamente del orden de 150 o 200 kilómetros de nuevos caminos. Entonces, eso es para entender que la magnitud de nuestra brecha en infraestructura, de la diferencia entre lo que hoy día tenemos y lo que deberíamos tener para lograr el desarrollo, sigue siendo tremenda. Entonces, por eso creo yo que es importante que avancemos en estas formas de cooperación público-privada en que nos ponemos de acuerdo en cuál es el futuro que queremos y cuáles son las medidas para llegar a él, porque ahí también nos ponemos de acuerdo en cuáles son los grandes proyectos de infraestructura que la región necesita y los echamos a andar y nos encargamos de verlos terminados en una instancia que tiene continuidad. En este momento están en manos del gobierno de turno. Es el MOP el que decide qué proyecto se hace, qué proyecto no se hace. Cambia el gobierno y cambian las prioridades. Claro, cambia la política de cada gobierno. Exactamente. Y estos proyectos son tan largos de desarrollar. Tienen una etapa de diseño que dura años, una etapa de construcción que dura años. Que si nosotros los estamos interrumpiendo y volviendo a retomar años después cada vez, no tenemos ninguna esperanza de avanzar a un buen ritmo. La creación de esta instancia de cooperación público-privada nos podría permitir darle continuidad a ese trabajo. ¿Cómo no? Y tiene que ser para eso una instancia en que nos arreglemos para que en su constitución no quede capturada por intereses particulares, que haya una adecuada representación para que además goce de cierta legitimidad social y que tiene que además tener las competencias técnicas para hacer ese trabajo. Así es. Que va a ser difícil y va a ser duro. Tienen que estar las competencias técnicas ahí para hacer buenas evaluaciones de proyectos, para tener la capacidad de hacer un buen seguimiento durante la ejecución de los proyectos y así asegurarnos de que este camino hacia el desarrollo que nosotros primero nos vamos a imaginar, después seamos efectivamente capaces de concretarlo. Imagínate, Jan, y tú conoces bien porque eres fueguino, de lo que significa, por ejemplo, ya que estás hablando de infraestructura caminera, de conexión, de conectividad. ¿Cuántos años llevamos con el famoso camino de penetración Vicuña-Yendegaya? Y que ha pasado por diversas etapas. Y ese es un polo de desarrollo cuando tú dices, eso significa más desarrollo, 10 veces más, 2,6, vamos a avanzar 3 puntos a 2,9, parece como irrisorio. En este territorio donde necesita tanta conectividad y estos son procesos lentos, y eso comenzó en el gobierno de Lagos, el camino de penetración. Eso fue el gran anuncio, la gran propuesta, que al año 2010, para el bicentenario, eso iba a estar listo. Ahora parece que es para el 2020, o quizá un poco más. Porque nos hemos encontrado con el parque Yendegaya, que se oponía, entonces se para el proyecto. No, comencemos por abajo, por Puerto Yarto, mejor abajo en Yendegaya, para que después nos unamos al medio. Y comienzan estos dimes y diretes y estas detenciones del proyecto, de este trabajo del MOP, que encarga al CMT, al Cuerpo Militar de Trabajo, y de repente no sé si pasa por, permíteme el término tan doméstico, pero por lucas, por plata, o porque el proyecto se detiene, o por la visión que tienen los gobiernos, que de repente nos vienen aquí a vender un discurso bien bonito cuando dice estamos preocupados porque Magallanes y su, digamos, aspecto geopolítico tan importante que tiene, necesitamos reforzar esto. Pero después cuando ya se es gobierno,
seguimos siendo como el último de la fila que está en espera de que estos proyectos se agilicen para tener conectividad, infraestructura. ¿Te fijas? Mira, qué bueno que tocas ese tema porque esa obra es un paradigma, creo yo, de todo lo que no se tiene que hacer en cuanto a la manera de abordar nuestras necesidades de infraestructura. A ver, el camino es importantísimo, es fundamental, es conectar Puerto Williams con el resto de la región de Magallanes, Por tierra. prácticamente por tierra, con dos tramos de navegación que son el Estrecho y el Canal Beagle, que son cortitos y van a permitir una facilidad logística que hoy no existe. Hoy día el abastecimiento de Puerto Williams es una vez a la semana una barcaza. Sí, porque el abastecimiento no va por avión. Efectivamente, y el fin de semana estuve allá y tuve la oportunidad de ir a Puerto Toro. Una vez al mes llega la barcaza a Puerto Toro. Entonces, esas son las carencias que tenemos. Y quisiera detenerme un poquito en el tema del avance del camino. Con todo el respeto que me merece el Cuerpo Militar del Trabajo, que han tenido un rol fundamental en lo que es abrir infraestructura en Chile. No nos olvidemos que la carretera austral completa la abrió el Cuerpo Militar del Trabajo. Así y es. qué gran obra ha sido. Y es un tremendo aporte en aquellos sectores en que la empresa privada no es capaz de llegar. Pero aquí estamos hablando de un sector que ya tiene acceso. Es perfectamente posible desembarcar en Yendegaya. Tenemos el camino bastante avanzado por el norte hasta el lago Fañano y un poco más allá. Hoy en día nada justifica que siga siendo el Cuerpo Militar del Trabajo el que desarrolle eso en vez de que lo desarrolle la empresa privada. ¿Y cuáles son las grandes diferencias ahí? Primero, si tú se lo encargas a una empresa privada, el costo es conocido. El contrato tiene un valor y no le pagas ni uno más, salvo que te hayas equivocado en el diseño del proyecto y salgan algunos adicionales, pero debería ser así. El plazo también es conocido, porque si la empresa privada se atrasa, le empiezas a cobrar multas. Entonces la empresa toma todas las medidas necesarias para salir en el plazo. En cambio, al contratar al Cuerpo Militar del Trabajo, que hace muy bien la pega en el sentido que nos deja un camino muy bueno, etcétera, tenemos el problema de que funciona a su ritmo, los plazos no corren, ya lo hemos visto. Lo acabas de decir, primer anuncio era que iba a estar terminado el 2010, después era el 2015, después el 2020 y lo último que dijeron creo que fue entre el 2022 y el 2025. Faltan 60 kilómetros por hacer, hay un tramo de 15 kilómetros que todavía no tiene ni contrato. Están avanzando el orden de 3 kilómetros por año, 3 a 4. Por año. Entonces, los plazos ahí no corren, porque obviamente, ¿en qué le influye al Cuerpo Militar del Trabajo que el MOP lo esté apurando? ¿Qué herramientas tiene el MOP para poder obligarlos a cumplir el plazo? Y lo otro es que el costo real que tiene para el fisco el ejecutar el camino de esa manera, tampoco hay manera de conocerlo, porque una cosa es el monto del contrato entre el MOP y el CMT, pero otra muy distinta es cuál es el costo real de hacer la pega. En el caso de contratar a un privado, cuando hay una diferencia ahí, si costó menos, el privado se queda con la diferencia. Si costó más, el privado pierde la diferencia. Exacto, por eso el apuro del privado. Exactamente. Cumplir los plazos. En el caso del ejército, si se le acaba la plata que le pasó el MOP, el ejército sigue recibiendo financiamiento a través de su propio presupuesto. Y eso nadie lo ve, nadie llega a tener conciencia de cuánto puede haber costado terminar este trabajo que se demoró 3 o 4 años más de lo que estaba presupuestado inicialmente. ¿Cuánto más hubo que meter en petróleo para las máquinas, en mantenimiento, en mantención de estas personas que están trabajando ahí en el campamento, con toda la logística de transporte, alimentación, que eso significa? Entonces, volviendo a lo anterior, el Cuerpo Militar del Trabajo merece toda mi admiración por la calidad del trabajo que hace y por el tremendo aporte que ha hecho al desarrollo de la Patagonia chilena desde la carretera austral para abajo. Pero me parece que estamos recurriendo a este recurso que tenemos, que deberíamos estarlo usando en otros frentes en los que realmente no es posible hoy día para los privados llegar, y no en este camino que es tan importante para el desarrollo de la región y que lo estamos atrasando por estar trabajando con el Cuerpo Militar del Trabajo sin tener la posibilidad de hacerlos cumplir un plazo razonable y sin tener una conciencia real de cuál es el costo que está teniendo ese trabajo. ¿Cómo no, pues? Jan, interesante todo esto, estamos ya en el tiempo, yo te quiero agradecer
que hayas venido esta mañana a conversarnos cuál es la posición de la Cámara Chilena de la Construcción en temáticas tan sensibles, tan complejas para nuestra región. Primero, como es el asunto del estatuto, y lo otro, lo que concierne la infraestructura. Te iba a pedir una opinión, pero ya estamos pasadísimos y podríamos seguir conversando en temas de algunos proyectos de comuna y en lo que guarda relación también con el desarrollo, qué sé yo, constructivo de la ciudad. Así que gracias por estar, Jan, con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Juan. Muy gentil, muy amable. Jan Gisling, quien es el presidente del directorio de la Cámara Chilena de la Construcción en estos minutos de la mañana.